Hola traders, bien, hoy les traigo lo que es el resumen del mercado en eurodólar y libra dólar. Primero, el contexto de lo que estaba pasando en temporalidad macro al inicio de la semana era que el mercado estaba en una plena distribución bajista, una dirección bajista fuerte, pero en dirección mayor el mercado estaba acercándose a una zona interesante por liquidar y posteriormente a eso estaba esperando una distribución alcista. Pero tenemos que ser conscientes de que el trading se basa en probabilidades. Entonces, no todo lo que esperemos se va a dar. Aparte, el mercado, como dije, estaba en una plena distribución bajista y al menos que cambiara el contexto en temporalidad de 30 minutos o una hora de una dirección bajista a alcista, pues las compras eran de muy bajas probabilidades. Entonces, dirección macro, lo tenemos claro. El mercado está todavía en una distribución bajista, pero veía yo de altas probabilidades los trades a compras una vez que el mercado confirme y dé el cambio de distribución. Entonces, lo que fue el día lunes, sesión en New York, podemos observar que el mercado pues se encontraba dentro de este rango de consolidación. Para mí, estas zonas de order blocks no eran válidas para seguir buscando una distribución bajista. Primero, porque todo esto es una zona a liquidar. Entonces, si el mercado hubiera liquidado todos estos high y posteriormente a eso hubiera habido una confirmación en un cambio de distribución en temporalidad como 5 minutos, es decir, que el mercado hubiera subido, hubiera cambiado el contexto aquí, hubiera roto el último low y posteriormente ahí vender, hubiera sido válido. Pero para mí no era válido si no se llevaba primero esta zona. Aparte, el mercado está muy abajo en el rango. Entonces, aquí aplicamos nuevamente lo que yo siempre les digo. Yo no opero órdenes, pero zonas de oferta y demanda. Entonces, zona de oferta, zona de demanda. Entonces, estaba demasiado abajo en el rango para yo pensar en seguir vendiendo. Así que lo que yo esperaba era que subiera lo suficiente para esperar un buen precio y posteriormente seguir a favor de esa distribución bajista que viene dando desde días anteriores. Entonces, aquí eran las 5 de la mañana, 6 apertura de New York, podemos ver que el mercado no sube, simplemente llega hasta estas zonas y posteriormente sigue con esa distribución bajista fuerte. Otra de las cosas por las cuales yo no hubiera considerado estas zonas es que también se convirtió en un punto con liquidez. Aquí tenemos, bueno, aquí esto fue liquidado. Teníamos estos A iguales, los liquida aquí, pero acá nuevamente volvemos a tener zona de high iguales. Acá también, dos high iguales, y todo eso era liquidez. Entonces, posiblemente el mercado hubiera subido, hubiera caído, luego hubiera subido, hubiera caído, luego hubiera subido, hasta llevarse toda la liquidez que tenía en estas zonas, ¿no? Entonces, para mí ninguno de esos puntos eran válidos a ventas, por eso no lo consideré. Eso con el día lunes, día martes, vamos a ver qué sucede dentro del mercado. Aquí podemos ver que el mercado tuvo una distribución alcista pequeña, pero primero zonas bases. Sí, estamos en zonas de demanda, válida compras, pero yo tengo que esperar que el mercado confirme, es decir, llega a la zona, se llega a un high y aquí crea una zona válida para compras. Mientras el mercado no dé esa confirmación, por más abajo que esté en el rango, yo no voy a comprar. Vamos con lo que sucedió el día martes. Podemos ver que a las 7 de la mañana el mercado aquí hace algo interesante. Cambia el contexto de bajista a alcista llevándose estos high. Entonces, esta zona que está aquí es una zona válida para esperar esa posible distribución alcista. Pero a mí no me interesa que llegue al order block y comprar. Una vez llegue a la zona de demanda, que en M5 me cambie el contexto. Es decir, si viene una distribución bajista, empieza un cambio a una distribución alcista. Entonces vamos a ver qué hace el mercado. Podemos ver que llega a la zona. Una vez llega a la zona, viene una distribución bajista. Yo espero que empiece un cambio alcista. Entonces que el mercado se lleve el high más cercano. Podemos ver que no lo hace.
Lo ideal era que aquí, cuando empezó a llegar, se hubiera llevado todos estos high, ahí sí, retroceso, order block y compras. No lo hace, listo. Yo no entro. Aquí a las 12 del día podemos ver que nuevamente neutraliza high, pero nunca nos hace el cambio de distribución de bajista a alcista. Día martes, tampoco sin ninguna confirmación, entonces no nos vamos a arriesgar a entrar en un trade que no cumple con el patrón. Día miércoles, el mercado sigue cayendo. A ver aquí, bien, día miércoles tenía estos low por liquidar y estos high por liquidar. Podemos ver que el mercado sigue haciendo una ruptura de low, pero para mí las ventas nuevamente son válidas si el mercado se lleva la liquidez de lo que sucedió en Asia. Podemos ver que en Londres no liquida, 2 de la mañana hubiera sido genial que hubiera liquidado aquí, y ahí sí. Aquí yo esperaba un retroceso en New York para posteriormente seguir vendiendo, pero no lo hace, no toma esa liquidez. Entonces, nuevamente las ventas aquí no son válidas para mí, porque todos estos puntos sé que son puntos a liquidar. A lo mejor si yo tomo en cuenta esta zona, el mercado toma liquidez y luego cae. Bien, vamos a ver aquí. Eran las 8 y el mercado sigue cayendo. Tampoco válido a compras porque nunca cambió el contexto, nunca se llevó high, zona válida para comprar. Entonces, no hay por qué buscar compras en esos escenarios. Día miércoles tampoco seguimos sin tomar ninguna operación. Cada día que yo cumplo con mi plan de trading y cumplo con todas mis confirmaciones, en esperar todas mis confirmaciones, eso es como quiera un 1% más a mi cuenta, porque me arriesgo en invertir mi dinero en escenarios que para mí sean claros y para mí sean válidos dentro de lo que especifica mi plan de trading. Y si el mercado no lo da, pues simplemente no entro. Vamos a ver el día jueves. Día jueves podemos ver que también hizo algo interesante. El mercado se lleva todos estos high, zona válida a compras. Pero en la apertura de New York estaba muy alto en el rango. Vamos a ver si es un retroceso lo suficientemente bueno para buscar compras o no. Eso fue noticia, el mercado cae con fuerza. Aquí llegó un punto interesante, es un punto alto en el rango para a lo mejor buscar ventas, 5 minutos. Podemos ver que el mercado también nos da todas las confirmaciones, rompe todos estos low, retroceso y ventas, hubiera sido válido. Vamos a ver qué tal se da ese escenario. Usualmente aquí yo uso FIBO, normalmente marco el order block, pero sí es muy alto el order block. Por ejemplo, todo esto sería el order block. Yo lo que hago con el FIBO es reducir mi punto de entrada para tener una entrada mucho más precisa. El tener una entrada más precisa me permite a mí reducir el stop. Entonces hubiera puesto unos 12 pips de stop en un ratio riesgo-beneficio de un 1,2 serían 24 pips, más o menos ahí. Vamos a ver qué tal se hace. Ahí hubo noticias. Aquí fue noticia, pero cumplió con todas las reglas. Una vez pasa la noticia, yo puedo buscar mis confirmaciones. El mercado cayó, pero no siguió con esa distribución. Primer día, primer trade en eurodólar, stop loss. Jueves. Vamos a ver qué sucede el día viernes. Hasta aquí voy un menos 1% en lo que es mi semana en eurodólar. Podemos ver que este punto también no era el mejor, primero porque estaba dentro de un impulso, entonces era la mitad de un impulso. Lo ideal hubiera sido oferta, demanda, esto es un imbalance, simplemente es un punto medio. Entonces no hubiera sido lo mejor entrar en esa zona. Aparte, en la zona de ofertas, pues tengo todos estos high que el mercado no ha liquidado. Aquí ya lo vino a hacer, como a las 10. Pero bueno, acá aparentemente cumplió. Pero ahí me doy cuenta del porqué de mi stop loss. Entender también por qué pierdo y entender cuándo gano es un punto importante para yo ser consciente de lo que tengo y no tengo que hacer. Entonces, ese trade no lo tenía que haber tomado. Pero sin embargo, a mí en ese momento cumplió todas las reglas. Entonces, lo cuento.
Vamos a ver el día viernes qué sucedió. 6 de la mañana, el mercado llega a un punto interesante, estamos alto en el rango, ya tomó toda esta liquidez, esta zona de acá es válida porque aquí liquidó, entonces se convirtió en una buena zona de oferta para buscar una distribución bajista buena. Vamos a ver si cumple con nuestras confirmaciones, 5 minutos, que el mercado cambie el contexto de alcista a bajista. Distribuye con fuerza a la baja. Yo en lo personal lo hubiera puesto aquí mi punto de entrada. Si acercamos un poco más el gráfico, podemos darnos cuenta de que toda esta zona también es liquidez. Entonces, si de pronto sube, no va a subir a este orden, muy probablemente suba acá. Vamos a ver, punto de entrada, 10 pips de stop por arriba de esta zona, que también es un punto que muy probablemente vaya a liquidar. Vamos a ver cómo se da. Hasta ahorita cumple con todas las confirmaciones. Sube a la zona de oferta, el mercado se lleva todos estos low, deja aquí una zona de desequilibrio para esperar nuestra entrada. Vamos a ver cómo se da ese trade. Sube, toca, bueno, aquí pusimos los 10 de stop, no le pusimos el profit yo le hubiera puesto unos 30 pips, también acá hay liquidez, entonces estoy esperando que vaya por eso. Bueno, esta zona aquí ya aparentemente fue liquidada, entonces aunque se lleve todos estos low de acá y llega a este punto, es válido. El mercado en la noticia llegó 7:30 y luego a las 7:45 vuelve a tocar el punto. Si ponías break-even no tenía por qué sacarte y posteriormente el mercado dio el profit. Entonces, si esta semana ni lunes, ni martes, ni miércoles tomaste un trade, el jueves tomaste un trade, menos 1%, y aquí ya sacaste el 1.3, quiere decir que cierras tu semana con un 2% a favor. Esto es lo que hace un plan de trading. Mantenerte consistente en el tiempo, no importa si un día pierdes. Entender eso es lo que te va a generar consistencia a largo plazo. Bien, vamos con libra dólar. A ver qué pasó en libra dólar. Vamos a borrar lo que pasó en esta semana. Y entender lo que estaba pasando a inicios. Bien, libra dólar, como les dije, yo estaba esperando que llegue hasta este punto para posteriormente empezar una distribución alcista. Nuevamente, al igual que euro dólar, dirección bajista fuerte, entonces si no cambia el contexto de bajista alcista en dirección, eh, por ejemplo, en temporalidad de 30 minutos, una hora, yo no tengo por qué empezar a comprar. Bien, entonces, una vez yo identifico cuál es mi zona mayor y me ubico en un rango de una temporalidad alta, empiezo en 30 minutos a buscar zonas básicas. Como vemos, el mercado viene rompiendo low, no high, entonces es una clara distribución bajista. Así que por más abajo que esté en el rango, yo no pienso comprar, sino confirmo. Entonces, día lunes podemos ver que el mercado sigue bajista. En la madrugada llega a este punto, bueno, no en la madrugada, a las 6:30, llega a ese punto, pero todo este punto es high a liquidar. Entonces, si no liquida eso, para mí no es válido a lo mejor este order block para seguir distribuyendo la baja. Entonces, al ver que no es una zona base buena, pues simplemente no la tomo en cuenta. Sé que todo esto es una zona a liquidar, entonces a lo mejor en un futuro lo venga a hacer. Simplemente la tomo en cuenta. Día lunes, el mercado está lo suficientemente abajo en el rango para compra, sí, pero no nos hace el cambio de distribución, que rompa el último high. Y aquí nos deja una zona válida para comprar. No hay eso, entonces ese día simplemente me mantengo al margen y no hago nada. Vamos a ver el día martes, nuevamente lo mismo. Todo esto es liquidez. En Londres no toma esa liquidez, pero rompe el último low. Sí, pueden ser válidas estas zonas, pero muy probablemente no.
Zonas de oferta, zonas de demanda. Estos son zonas de imbalance. Yo no opero order blocks, opero zonas. Entonces, no presto atención a lo que pasa ahí. Consolidó, 10 de la mañana sigue distribuyendo a la baja, pero sin ninguna confirmación. Aquí tampoco hizo algo interesante, es decir, hubiera liquidado, llegar a este punto y caer, pero tampoco lo hizo. Simplemente acumuló y cayó sin liquidar todo esto. Día miércoles, vamos a ver qué hace. 7 de la mañana el mercado rompe el low. Bien, aquí pasó algo interesante. Podemos observar que el mercado en todos los días anteriores nunca liquidó los high de Asia, pero en este día sí lo hace. Entonces, primero identifico lo que estaba pasando en Asia. En Asia el mercado tenía toda esa liquidez que la toma en Londres a las 3 de la mañana y luego viene a romper lows. Aquí es válido esperar un retroceso para posteriormente vender. Entonces, una vez yo marco mi zona, que sería todo esto, espero que el mercado suba lo suficiente. Me ubico en lo que está pasando en 5 minutos, puedo ver que el mercado ya me dio todas las confirmaciones, es decir, el mercado llegó, liquidó, rompe todos estos low, retrocede y sigue cayendo. Entonces, ¿qué estoy esperando yo? El retroceso para continuar a favor de esa distribución. Pero me doy cuenta de que el punto más alto para poder esperar mi retroceso y que sea válido es esta zona de desequilibrio. Pero esa zona de desequilibrio tiene high iguales. Entonces se convierte en un punto a liquidar. Entonces no presto atención a esos order blocks y me gusta más la zona de acá. Bien, entonces espero que el mercado haga el retroceso hasta ese punto. Hubiera puesto unos 7 pips de stop loss. Si hubiera vendido hasta los high registrado, 28 pips. Vamos a ver cómo se da ese trade. Un trade de un 1.4, 7 de stop, 28 de profit. Vamos a ver cómo se da. Si el mercado sube, podemos darnos cuenta de que aparentemente reacciona a este punto. Si es que no llega arriba, pues yo simplemente no entro en el trade porque estoy esperando que me dé un buen punto de entrada. A las 8:15 llega mi punto y me da el profit a las 9:15. Un 1.4 quiere decir que si yo lunes, martes no operé, miércoles vengo a tener un profit de un 1.4. Con un 1% sería 4% a favor en mi cuenta. Vamos con el día jueves, a ver qué pasa. Bien, aquí el mercado cambia el contexto, se lleva todos estos high a las 3 de la mañana en Londres. Aquí nos deja una buena zona para esperar. Vamos a ver qué tal. Bien. El precio aquí se puso alto en el rango, liquida esta zona y aparentemente esta es una buena base, pero arriba de esa base tenemos más liquidez. Puede ser buena, pero si me sacan stop loss en esas ventas entendería el por qué. Porque arriba todavía tiene mucha liquidez. A ver, el mercado viene liquidando todo esto, puede ser válido. 5 minutos, que de alcista cambia a bajista, vamos a ver si nos da el cambio de distribución. Bien, aquí lo da a las 6:15, a esa hora yo todavía no estoy viendo el mercado. Más o menos aquí estoy viendo el mercado a las 6:30. 6:30 pasa la noticia y el mercado liquida todo esto. Vamos a ver si nos cambia el contexto. Ya ahí rompe todos los lows y nos deja esta zona de desequilibrio para esperar un retroceso y vender. Pero esa zona es una zona muy grande. Entonces, con el FIBO, puedo buscar afinarlo. Entonces, mi punto de entrada sería aquí en el 70% del FIBO. Vamos a ver cómo se da eso. Punto de entrada. mm, Stop loss unos 14 pips. Lo ideal sería irse por un 1.2. Sería
unos 38 pips, si estoy en lo correcto. A ver, unos 28 sería. 28 pips. Está el último low registrado. Vamos a ver. Mercado retrocedió aquí, pero no llegó. Volvió a tocar, no llegó. Esto se convierte en un punto a liquidar. Vamos a ver. 10 de la mañana y llegó a las 10:30, pero toda esta acumulación yo ya hubiera descartado el trade. Lo ideal era que hubiera llegado y hubiera caído, pero aquí tampoco se llevó nunca este low. Entonces, acumuló, 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 pero sin seguir dándome las confirmaciones de la distribución bajista. Entonces, no se toma eso. Sigo invicta con mi profit. Si ya tengo un 4%, obviamente no me voy a arriesgar a perderlo. A ver, día viernes, el precio sigue subiendo, se pone alto en el rango. Y aquí llega una zona mucho mejor. Ver que el mercado llega a esta zona, que también tiene liquidez. Ahorita que me doy cuenta, toda esta caída tiene demasiada liquidez en high. Aquí tiene dos high iguales que muy probablemente vaya a liquidar. Pero el mercado, si me da las confirmaciones en la base, pues mm, es válido. Vamos a ver. Y el mercado a las 7:30 se lleva todos estos lows y la entrada me lo hubiera dado aquí. Entonces, se entiende el contexto. El mercado llega a la base, que es la zona de 30 minutos, se lleva todos estos lows y en el retroceso al order block esperamos las ventas. Entonces, cumple con todo, punto de entrada, stop loss por arriba del high, hubieran sido unos 8 pips para irnos por un 1.3, 24 pips. Nos daba un buen profit después de la noticia. La entrada la dio a las 7:45, es decir, después de que pasó todas las noticias. La noticia nos dio la confirmación de la distribución, del cambio de distribución de alcista a bajista. 7:15 retrocede al order block y empieza a caer. Y a las 8:25 nos da el profit. Quiere decir que podemos haber salido antes de la noticia de las 9. Entonces, Libra dólar dio un porcentaje de ganancia de un 7% si operamos al 1% y euro dólar un 2% a favor con un stop loss y un profit. Eso es el review de lo que se hubiera tomado en esta semana. Un porcentaje bastante bueno a pesar de ser fin de mes, porque los fines de mes siempre tienden a haber noticias.